Digno es el Cordero. Alabanza y honor. Digno eres tú, Señor. Gracia y paz de parte del Padre y de Jesucristo. Le damos la bienvenida a los que puedan estar escuchando. Aquí los hermanos Carolina, Omar y yo, Tomás, para seguir meditando la palabra de Dios como cada oportunidad. En este momento le vamos a traer una meditación sobre el libro de Génesis. Estamos estudiando el libro de Génesis los días de semana. Y en este caso lo quisimos traer el domingo. Y nos hemos quedado por Génesis capítulo 19, donde vimos cómo fue los eventos que pasaron en Sodoma y Gomorra, cuando Dios mandó los ángeles a investigar qué pasaba en esa ciudad. Y efectivamente, en una ciudad llena de pecado, los ángeles querían quedarse en la plaza, pero Lot los llevó a su casa, y los hombres de la ciudad querían entrar a la casa a tener relación con los ángeles, relaciones sexuales. Y los ángeles, con su poder milagroso, lo cegaron y dijeron a Lot que saliera de ahí de una vez con sus hijas y con su mujer. Y Lot no quería como irse, pero los ángeles lo jalaron y ellos salieron de la ciudad, y cayó fuego y azufre del cielo y destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Y la mujer de Lot miró atrás y fue convertida en estatua de sal. Todo eso pasó en este capítulo 19. Y el día de hoy vamos a seguir meditando lo que pasó después de este evento, en el versículo 29. Lo estará dirigiendo nuestra hermana Carolina. Así que adelante, Carolina. Bueno, que el Señor les bendiga, gracia y paz. Ese es nuestro saludo oficial. Así que, bueno, vamos a seguir con este hermoso libro de Génesis. Es muy lindo. Siempre lo estamos, como dice nuestro hermano, estudiando los días de semana, pero bueno, hoy lo vamos a hacer un domingo. Siempre lo hacemos entre los tres, vamos aportando. Así que, bueno, vamos a ir entonces a Génesis 19, el verso 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. Dice que entonces, ¿por qué Dios liberó, salvó a Lot? Porque se acordó también de quién, de Abraham, que Abraham le dijo, ¿cierto? Que bueno, que tuviera misericordia, y él sabía que Lot estaba ahí, ¿cierto? Y por amor a Abraham y todo eso, él se acordó, dice, ayudó a que Lot, que vemos, como estuvimos viendo, que por ahí él, aunque la Biblia dice que él era justo, ¿cierto? No estaba muy bien, ¿cierto? No estaba muy bien. Había llegado hasta Sodoma y Gomorra, estas ciudades, por buscar, digamos, enriquecerse, se separó de Abraham, ¿cierto? Pero la Biblia dice que él era justo, ¿no? Pero bueno, es todo un caso que en algún momento estudiaremos más profundo también, la vida de Lot, pero estuvimos viendo eso, ¿cierto? Así que bueno, dice que Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot fuera después que destruyó las ciudades, ¿cierto? Pero Lot, dice, subió de Zoar y moró en el monte. Y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Recordemos que él le pidió a los ángeles, ¿cierto?, que no lo dejara ir a esa ciudad, ¿se acuerdan? Porque él creía que no iba a llegar, ¿cierto?, allá al monte, como él le había dicho, ¿cierto? Entonces pero él en vez de quedarse en esa ciudad, ¿qué hizo? Se fue, habitó en una cueva con sus dos hijas. Bien. Así que acá, ¿qué podemos ver? Un temor,
Parece que tuvo un temor de quedarse ahí. Ahora, ¿era necesario que él tuviera temor? ¿Mm? Ya Dios lo había salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces no había un justificativo para que él haga eso, ¿cierto? Vamos a ver unos versículos que hablan de este temor que a veces tenemos, que no debemos tener. Tomás, podés buscar Mateo 14:3 y vos podés buscar, Omar, Marcos 4:38. Uh-huh. Mateo capítulo 14, versículo 3. Dice, pero Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Perdón, es esa la cita. A ver, Mateo 14:3 o me confundí. ¿Está bien? No, porque habla de Herodes que atrapó a Juan el Bautista y lo metió en la cárcel. Mateo 14, Ah, 3. ¿y no será 4:3 entonces? Fíjate nomás, si no, bueno, lo pasamos. Porque yo a veces pongo un numerito de más. 4:3 habla de la tentación de Jesús, que convirtió, el Ah, diablo vino que convierta las piedras en pan. bueno, No. bueno. No, déjalo. Bueno, vamos a ver el otro, Marcos Marcos 4, 38. Marcos 4, 38. Acá habla de Jesús cuando él estaba en una barca, en la Claro, popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Era cuando se había agitado el mar. ah, sí. Entonces Jesús estaba durmiendo y lo despertaron porque estaban con miedo Claro, estaban con miedo. Ahora tenían que tener miedo. Y no, porque estaba Jesús con ellos, en una barca. Exacto. Ujú. Sí, tuvieron miedo. Perdón, Tomás, era 14:30. 14:30. Yo te dije 14:3, era 14:30. Ok, Acá lo busqué, lo tengo. 14:30 dice que también Jesús anda sobre el mar, ese episodio, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voz diciendo, Señor, sálvame. Eso era Pedro que se estaba hundiendo en el agua. Claro, empezó a caminar, porque él le dijo que quería caminar, ¿no? Pero en un momento dejó de mirar a Jesús y empezó a hundirse. Y eso es toda una enseñanza para nosotros, ¿cierto? Cuando empezamos a ver las circunstancias, lo que nos está pasando, y dejamos de mirar a Jesús. Y acá le pasó lo mismo, él vio como Dios lo salvó. ¿Por qué no se quedó ahí? No tendría que haber tenido ese temor e irse a ese lugar, que vamos a ver qué es lo que pasó. Porque si él se hubiese quedado a lo mejor en la ciudad, a lo mejor eso no hubiese pasado. Así que vemos, ¿no? Cómo se va desarrollando este tema y lo importante que es confiar. Si Dios ya no ha salvado, ¿cómo Dios no nos va a seguir ayudando? ¿Cierto? Hay que pensar en eso. Bien. Y el verso 31, entonces, dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Bueno, ese versículo, Tomás, no sé si vos tenés ahí la otra traducción, no la tenés ahí, ¿no? Tengo una aquí que es A ver. la Biblia Serafín de Aucejo de 1975. Un poquito vieja. No, no es tan vieja, 1975. Bueno, sí, es verdad, porque Es más, 1975, sí. yo soy del 76, así que yo me considero. No, yo digo que la Reina Valera que usamos más vieja que esta. Sí, Eh, sí, es verdad. Sí. Uh-huh. Dice aquí, dijo la mayor a la pequeña, nuestro padre es ya viejo y no queda en la tierra hombre que venga a nosotras como se hace en todo el mundo. Así dice esta versión. Claro. ¿Y qué nos habla ese versículo, Tomás? A ver.
Espera, Creo que que no puede. quiero ver el otro versículo aquí en la versión en inglés. La Biblia Ah, bueno. en inglés. Eh, la más vieja le dijo a la más joven, nuestro padre se está poniendo viejo y no hay hombre en la tierra que se una a nosotras, como las costumbres que hay en todas partes. Bueno, es que, como saben, ellas estaban solas en ese monte con Lot. Mm, Y al parecer ellas creían que la destrucción de Sodoma y Gomorra se había hecho en toda la tierra. Como que ya no quedaba hombre alguno en la tierra. Como que lo que pasó en Sodoma y Gomorra pasó en todo el mundo. No mm, sé por qué habrán pensado eso, pero se vieron solas en ese monte y dijeron, bueno, el único hombre que hay es nuestro padre y se está poniendo viejo, o sea, se está haciendo viejo. Como que hay que aprovechar ahora antes de que se muera y se quede la tierra sin descendencia. Eso quizás fue lo que ellas más pensaron. Así que eso es lo que puedo decir de eso. claro, sí. Aparentemente sí, pensaban que ya no había más, pero solamente fue un castigo para esas dos ciudades, ¿cierto? ¿Mm? Así que bueno, ahí vemos cómo ellas interpretaron mal, quizás no, Lot no les explicó eh, lo que pasó, ¿cierto? Realmente. Claro, porque acá dice Mm, que ellos subieron, del versículo 30, dice que el 30 dice, subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. claro. O sea que él pasó por la ciudad y dijo, bueno, me quiero ir a otro lado, Claro, me quiero ir al monte. Fue la primera orden que le dieron los ángeles, huye a los montes. claro. Y él dijo, no, no puedo, le intercedió, no puedo ir a esa ciudad, dijo. Sí, Pero bueno, pero esa, por eso le autorizó el ángel, bueno, anda a esa ciudad. Y cuando llegó, dice, no, me voy para el monte. ¿Ves? Vio cómo titubeó, dudó, claro. y, y Ahora, desde ahí yo, cómo él, de ser un hombre próspero que era, terminó viendo una cueva. O sea, no sé, estaba ya muy atemorizado, no sé qué le tenía miedo ahora, claro. por qué él ya miedo a la gente, no sé, o que falta de decir como vos, de confianza en Dios, ¿no es Ujú, cierto? Él ya lo sacó de la destrucción. Y ahora, ¿por qué vivir así, claro, no es cierto? porque, claro. Ahora que pienso, Zoar, supongo que esa ciudad no fue destruida y había gente. ¿Por Claro. qué ellas pensaron eso? A lo mejor porque se fueron a ese monte y ahí no había nadie y pensaban Ujú, que iban a estar ahí mucho sí, tiempo, no sé. Realmente es llamativo porque se supone que estuvieron en esa ciudad al que había todavía personas, ¿cierto? claro. Si volvemos a lo que pensamos, que a lo mejor ellas pensaban que todo se había destruido, qué sé yo. Eh, Pienso que a lo mejor fue que se encontraron en ese monte y dijeron, acá estamos solos, acá no, ¿con quién nos vamos a relacionar acá? Estamos solos en el monte. No, a lo mejor pensaron eso, ¿cierto? Sí, Bueno, pero vamos a... ¿eh? que bueno, que tal vez Lot tenía miedo de estar en Zoar porque pensaba que la destrucción iba a continuar en Ah, Zoar, tal vez. A ver si iba también. a seguir la destrucción y se fueron al monte. Mm, Y ya en el monte quizás ellos pensaron que estaba ya destruida Zoar, que puede ya ser no quedaban también, ellos tres. Sí, puede ser claro. eso también. Puede ser que él creía que Dios iba a seguir con, ¿cierto? Con el castigo, ¿no? Sí, Eh, Así que bueno, son muchas cosas ahí que fuimos sacando, ¿no? sí. Eh, bueno, vamos entonces ahora al verso 32. ¿Mm? ¿Lo puedes leer, Omar? Eh, entonces dice el 32, ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Ajá. Dice, ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos y conservemos nuestro padre y descendencia. Bueno, acá una de las cosas que vemos, bueno, obviamente una actitud eh, ya mala, ¿cierto? Porque vamos a ver que Dios no le agrada, ¿cierto? Que se haga lo que estas chicas hicieron, ¿cierto? Vemos un deseo ahí también sexual, desmedido, aparentemente, porque
está bien, ellas querían conservar, decían que pensaban que no iban a tener hijos, que no iban a, no sé. Pero vemos ahí que había algo, ¿cierto? Porque no olvidemos que ellas venían ¿de dónde? De Sodoma y Gomorra, donde era una ciudad que estaba totalmente pervertida. Entonces, no nos llama mucho la atención de que tengan con estos deseos. A esos deseos desordenados, la Biblia le llama lascivia, cuando es un deseo ya que es más de lo normal, que el deseo sexual es algo que Dios puso en nosotros, en los seres humanos, ¿cierto? Pero cuando eso sale fuera de lo normal, es condenado por Dios, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito algunos versículos que hablan sobre este tema. Tomás, podés buscar Romanos 1:27. Vos, Omar, podés buscar 1 Corintios 5:1. Y yo voy a leer Habacuc 2:5. Romanos 1:27. Voy a leer el 26 también para el contexto. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Claro. Ahí vemos, ¿no? Muy claro, ¿no? La condena. Realmente esto que hicieron ella estuvo muy mal, porque él era su padre. Era su padre, y encima le dieron de beber, ¿no? Y bueno, Dios castiga todo eso, todos esos deseos desordenados, como vimos ahí, ¿no? Que hoy lo quieren poner como que es bueno, ¿cierto? Bueno, el otro. Dice, una cosa que decir, que yo lo que creo también es que ella como Lot, ellos tenían miedo. Tenían, ¿cómo se llama? Dudas. Y ellas no confiaron en Dios realmente porque ya a lo mejor Lot sabía que ella iba a necesitar varón. Claro. Era el padre, ¿no es cierto? Él seguro que, bueno, de alguna forma Dios yo no creo que iban a tener descendencia. Claro, Lo que pasa es que ellos se cegaron y se cegaron y empezaron a entrar en un tobogán de pecado, ¿no es cierto? Pecado. Eso es para llamarnos a nosotros la atención de que dejamos la mano de Dios las cosas, que él va a hacer lo que Él corresponde hacer en su tiempo, ¿no es cierto? Y ellos lo querían hacer ya, o sea, ya lo veían que ya lo querían. Entonces, eso fue el desencadenante de todo eso, ¿no? En efecto, dice, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno, o sea, un hermano de la iglesia, tiene la mujer de su padre. Bueno, ahí había un caso, ¿no? De inmoralidad dentro de la iglesia, ¿cierto? Para que veamos, ¿no? Que Dios no vio bien eso en su momento, no lo sigue viendo bien. Ese tipo de pecado, ese tipo de relaciones, Dios no lo ve bien a relaciones, ¿cierto?, entre familias, aunque en un principio, ¿cierto, Tomás? Recordemos, ¿no?, que bueno, Dios permitió que los seres humanos, ¿cierto?, se casaran con familiares porque recién empezaba, digamos, la generación, nuestra generación. Pero era entre primos, el lazo más sanguíneo era primo, sí. Pero no entre padre e hijo, porque acá era el hijo con la madrastra. Claro. Porque era la mujer de su padre, o sea que no era su madre, pero era la madrastra. Entonces, eso sí estaban, eso no. Claro. O sea, al principio era entre primos, podría ser. Entre primos, sobrino. Sí, sobrino. Bueno, no, pero Sara, ¿cierto? Sí. Era hermana. Pero por parte de sí.
Era por parte del padre o de la madre, no sé cómo. Por eso, ciertas relaciones se permitieron, pero después ya no. Y en este caso, de padre e hija. Bueno, quería leer Habacuc 2.15, perdón. Ay del que da de beber a su prójimo, dice. Ay de ti que les acercan tu hiel, le embriagas para mirar su desnudez. Ahí dice, lo está condenando, ¿no? ¿Qué hicieron ellas? Dice que le dieron de beber. Esto nos suena mucho hoy en día, que mucha gente hace eso también, hoy en día, que estimula la bebida, que tomen las chicas, para después verlas y a veces llegar a otras cosas, ¿cierto? Entonces, ay, dice la Biblia, ay del que hace eso, ¿cierto? Bien. Bueno, no sé si querés decir algo de este versículo, Tomás. Bueno, lo que dijo el hermano Omar, que en verdad ya debieron esperar a que Lot le dijera lo que iban a hacer, porque era el padre, era la cabeza de ese hogar, y Lot debió guiarlas a ella a otra ciudad y conseguir maridos para ellas. Pero ellas actuaron independientes de Lot, ellas actuaron separadas de lo que era su guianza y empezaron a hacer esos planes malvados, malignos, de estar emborrachándolo. Entonces, es una actitud muy, muy horrible delante de Dios. Yo imagino Dios que dijo, ¿para qué salvé yo esas mujeres también? Salvarlo solo. Pero bueno, Dios muy misericordioso y bueno, lo permitió. Y a veces Dios permite cosas así. Y bueno, esos hijos que nacieron de ellas, que vamos a ver más adelante, fueron bendecidos al final, porque se hicieron dos pueblos de ellos. Pero no voy a llegar ahí para no adelantar, así que lo dejaré hasta aquí. No te me adelantes. Bueno, sí, realmente vemos que el corazón de estas chicas estaba como contaminado, ¿cierto? Realmente estaba contaminado por haber estado también en esa ciudad. Y que ahí, obviamente, que no estaba bien la familia de Lot, por estar metido en esa ciudad que estaba tan mal, ¿cierto? Y realmente se puede decir que se comportaron, entraron como en categorías de mujeres malas. Se pusieron, ¿no? Realmente, ¿no? Y hay unos casos, vamos a ver rápidamente, algunos casos de mujeres que han sido malas, porque hoy en día, que está tanto, ¿no? Que el hombre es malo nomás, y la mujer es buena, no es así. Acá vemos, ¿cierto? Que tanto mujeres como varones, pueden hacer cosas muy malas. No es solamente el hombre. Vamos a ver. Jueces 4.1. Tomás, si podés buscar. Vos podés buscar Primera de Reyes 18.4. Y yo voy a buscar Segunda de Reyes. De Reyes. Jueces 4, capítulo 1. Sí. No, 4.1, perdón. Jueces, capítulo 4, versículo 1. No, es que ahí no habla, ahí lo que habla es de la muerte de Ahot y que ellos volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Debe ser otro pasaje. Bueno, a ver, Primera de Reyes. Ese era el caso de Dalila, Tomás. Después. A lo mejor. Debe ser 14 por ahí. Bueno. 14 a lo mejor uno. Yo se ve que me como los números. Sí, 14:1. 14.1, ahí está. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y declaró a su padre. Bueno, ahí parece que fue que él empezó a conocerla. Claro. A la mujer. Aunque esa no era Dalila. Yo creo que Dalila está más para adelante. ¿Más adelante? 14.1. Sí. No, porque creo que es en el 16 que la menciona. Sí, en 16.
Ah, 16:4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ahí entonces, por ahí andaba. Sí. Bueno, Dalila, que fue una mujer muy mala, que por ella Sansón fue apresado y perdió su fuerza. Bueno, muchos conocen esa historia, la pueden ver ahí en Jueces. Pero bueno, fue una mujer mala, ¿cierto? Y el otro, 18:4. 18:4, sí. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Ya. ¿Quién era Jezabel? Contarle rápidamente. Jezabel era la esposa de Acab, del rey Acab, que era el rey de Israel, el reino del norte, ¿no? Al reino del norte y el reino del sur. Y él era el rey y era la esposa de él, que era una bruja. Era una bruja, así directamente. Pero así Sí, era diabólica y todo, o sea, hacía muchos sí, así murió, así terminó. Era terrible esa mujer. Eso sí que. Bueno. Y Segunda de Reyes 11:1 habla, dice, de Atalía usurpa el trono. Una mujer que usurpó el trono, ¿cierto? Cuando Atalía, madre de Ocosía, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Así que mire lo que hizo esta mujer. Entonces vemos realmente, ¿qué podemos ver? Que el pecado no hace distinción. Tanto mujeres como hombres podemos hacer las cosas más, ¿no? Y que no es algo nomás del hombre, del género del hombre. Eso es lo que nos quieren vender hoy, esta sociedad, que el hombre es malo y la mujer es buena. Y no es así. Que muchas cosas sí, a veces, por ejemplo, en el caso de matar al cónyuge, lo hace quizás más el hombre, pero también hay mujeres que lo hacen. Y si ponerle que la mujer no mate tanto a su cónyuge, hace otras cosas también, y muy graves también, ¿cierto? Entonces, tenemos que atender a lo que dice la palabra de Dios y no dejarnos tanto llenar la cabeza por lo que dice este mundo, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir entonces ahora en el 33, vamos a seguir leyendo. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, el 34, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y el 35 dice, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. A ver, Tomás, si tenés otra traducción de esta para a ver si lo podamos entender mejor, o puedan entender los que nos escuchen en algún momento. Ok. Dice el 33. Aquella misma noche dieron a beber vino a su padre, y acercándose a él la mayor, se acostó con su padre. Pero él no la sintió, ni cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la pequeña, anoche me acosté yo con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, acércate y acuéstate con él, y obtendremos posteridad por nuestro padre. Dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y la pequeña fue y se acostó con él, pero él no la sintió ni cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Está ahí. Claro. ¿Por qué él no sintió? Porque estaba borracho. Y la persona que está borracha no se da cuenta de nada. Es como que está, ¿cierto?, en un estado que no coordina, no se acuerda, claro, no razona, no se acuerda nada después de lo que ha hecho ni dicho. Sí. Y bueno, Omar hace poco, no hace tanto tiempo, estuvo hablando sobre este tema de la embriaguez, ¿no?
lo malo que es el alcohol, y lo que hacen las personas, ¿no? Y vemos, ¿no? ¿Qué pasó acá, cierto? Que las hijas abusaron de él estando él en un estado de embriaguez. Y vamos a leer algunos pasajes de que hablan de la embriaguez. Vamos a buscar. Tomás, podés buscar Proverbio 21. Vos podés buscar Lucas 21, 34. Y yo voy a buscar 1 Corintios 6, 10. Espero que estén bien. Porque yo estoy atrasada con los versículos. Proverbio 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Amén. Ahí habla claramente en contra, ¿cierto? Del alcohol. Y el 21, 34. Son palabras de Jesús que dice, estad alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Bueno, está hablando de la venida, ¿cierto? La venida de Jesús, ¿sí? Que nuestro corazón no se cargue, ¿cierto? De embriaguez y disipación, o sea, no sé, disipación sería como, no sé, vagancia, relajarse, estar, no sé. No, ese no es que dice glotonería también, Tomás. No, ese no es. Porque hay uno que habla. No, este no sé. A lo mejor. ¿Cómo lo tenés vos? ¿Vos cómo lo tenés? Yo estoy en otro acá. A ver si Tomás lo puede buscar ese. Lucas 21, 34. Porque hay uno que dice de glotonería. A lo mejor ahí lo dice disipación. 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. De esta vida. Claro. Glotonería. Disipación, ahí lo pone disipación. Entonces, glotonería, embriaguez, bueno, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Es peligroso, que decimos, el Señor tarda, y bueno, empezamos a vivir la glotonería, la embriaguez, y todo eso, ¿cierto? 1 Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Para que quede claro, ¿cierto? Si uno está dentro de esas categorías, que no piense que se va a ir, en paz descanse, como dicen hoy en día, cuando muere, no van a descansar, lamentablemente, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que bueno, acá vemos ese pecado que, mira todo lo que trajo, porque después, resultado de esto, como vamos a ver, nacieron hijos de estas chicas, que después, si bien tuvieron una cierta protección de Dios, fueron enemigos del pueblo de Dios. Así que ahora vamos a ver un poquito eso. Vamos a ver ahora el 36. 19:36, volvemos a Génesis. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Bueno, acá vemos lo que sería un caso de incesto, lo que llamamos hoy, ¿no? Que cuando es una relación entre un padre y sus hijas. Algo que realmente es muy condenado, ¿cierto? Y vamos a ver un caso, podés buscar, Tomás, 2 Samuel 13, del 1 al 2. Y a ver, ahí estoy media. Después el 13:8, a ver, vamos a buscar. Busca un poquito, 1 Samuel. Porque tengo otro acá, pero no estoy. ¿Cuánto? 13:8, a ver. Y 12 el 14. Segunda de Samuel 13, 1 y 2. Sí. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David,
y Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ahí. Ahí está. Y el, a ver, ahí mismo 13:8. 18 de Samuel. Sí, No, de no, segunda es- Samuel. No, no es. No, y fue, De fue segunda a primera. segunda Samuel. Ah, pues, Ah, es primera. ah, 13:8. ujú. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amón, y él estaba acostado. Y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció. Ahí está. Ujú. Ahí cuenta. Y el 12 y 14, ahí mismo, de ese. Dice, eh, pero ella, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometa esta infamia. ujú. Y el, 14. hasta el 14. Bueno, Ujú. pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Ahí está. Ujú. Bueno, ahí fue, ¿cierto? Una relación entre hermanos, ¿eh? Y encima, bueno, una violación, ¿cierto? Porque ella Sí. no, ¿viste? Y bueno, y esto que vimos ahora también fue un abuso, ¿m? Porque ella, ¿qué hicieron? Lo hicieron que se emborrache y aprovechándose de esa situación, hicieron lo que hicieron. ¿M? Entonces, realmente es algo horrible, esta situación. ¿Puedes contarnos un poquito más algo de esto, Tomás, de esta situación? Bueno, es que las pasiones desordenadas que había en Amnón le hicieron abusar de su hermana, a pesar de que había métodos para él tenerla legalmente. Él no quiso. La maldad que había en él la forzó. Entonces, estas hermanas, en vez de sujetarse al orden de Dios, buscar dirección de Dios, dejar que su padre sea el que tome las decisiones, hicieron el camino de la maldad, emborrachando y teniendo relación ilícita delante de Dios. Entonces, eso es algo que el ser humano siempre está batallando con esos deseos pecaminosos y busca el camino fácil, el camino de la maldad. Y Dios juzgará todo eso. Así que quien sea que haya estado en esto, que se arrepienta para que pueda ser perdonado por Dios antes de que venga el juicio de Dios. Exactamente. Sí. Yo quiero decir algo. Más vale que acá no estamos para juzgar a nadie, porque la Biblia dice, aquel que quiera estar firme, mira que no caiga, ¿no es cierto? Yo creo que también el Lot podría poner un freno, porque creo que la Biblia nos dice que nosotros también nos da dominio propio, poder y dominio propio. Creo que ya Lot iba en decadencia. Ya le digo, no estamos juzgando. Yo puedo estar como Lot o peor que Lot. Hoy no, pero pasado mañana sí. Creo que Lot en un momento se tiene que dar cuenta, mira, acá yo sé que si a mí me invitan a tomar, bueno, una copa, no sé qué haría, porque hace mucho no tomo nada, o sea, tomo muy poco vino, digamos, muy poco, cuando como un poquito. Pero yo sabiendo las consecuencias del alcohol, yo diría, no, hasta acá llego, basta, gracias, paso. Por eso no juzgo a Lot, perdón, pero no sé si Lot ya estaba en su juicio para decir basta, porque el alcohol es así, te va absorbiendo, o sea, uno dice, no pasa nada, no pasa nada, hasta que está borracho. Un llamado también a la juventud, que ahora está a la orden del día de tomar, ¿no es cierto? Si vos no tomás, es un extraterrestre. Si vos no tomás una cerveza, es un extraterrestre, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Entonces, la bebida sí está entrando cada vez más, y algo ya social, ya está incorporado, o sea, antes era la gaseosa, ahora no, ahora es la cerveza, Y otras y bebidas. otra viene ahora acá, por ejemplo, el Fernet, y ahí nomás las bebidas blancas. Entonces, se está llegando a eso, ¿entiendes? Ya estamos en eso. Entonces, cuidado con la juventud, con los padres que tienen chicos, el tema del alcohol, porque eso también lleva a que los pibes se emborrachen y lleguen a estas cosas, Ujú. lleguen a ser violadas las chicas, y etcétera, etcétera, ¿no?
y así quedan los chicos embarazadas, los abortos, y etcétera, etcétera. Entonces, aunque te dan el profiláctico, pero está mal también. Te dan el profiláctico, cuídate, te dicen. Así te dicen. Va todo en contra Así que bueno, de lo que eso Dios es lo dice, ¿no? importante. Sí, obviamente que acá no es solamente de las chicas, ¿cierto? Acá hubo responsabilidad también de Lot. No podemos decir que todo nomás es ella, es de ella. Lot tuvo ahí su parte, porque él, como dice Omar, podría haber dicho no, yo no tomo esto y hasta acá llego y no tomo más. Porque somos responsables, porque si no, siempre vamos a estar, obviamente que Dios condena, ¿cierto? Aquel que te provoca, te tienta, que te está ahí llevando, ¿cierto? Pero también el que se deja, ¿cierto? También es responsable, ¿no? Porque si no, Dios lo más le culparía a los otros, ¿no? Nosotros somos responsables también, de decir, bueno, sí. No, para justificar un poco al pobre Lot. Sí. En ese tiempo no estaba escrita la palabra. Entonces, emborracharse como tal no era ningún pecado que sea condenado. O sea, no estaba revelado todavía que era un pecado. Además que él, entendemos que estaba ya amargado porque la esposa había muerto, su ciudad ha sido destruida, su riqueza sí se perdió, como dijo Mark, que ya ahora estaba viviendo en una cueva. Entonces quizás las hijas le ofrecieron ese vino y como no tenía más nada que perder, como que lo bebió todo y no imaginó que las hijas iban a hacer eso. Entonces Claro. también hay que verlo por ese lado. Hay Y que también verlo. decir que porque lo bebiera y se emborrachara esas 2 noches, no significa que sea un borracho empedernido. Sino No, claro. como le pasó a Noé, que se emborrachó una vez y no por eso de que, no es un borracho que no va a entrar al reino. Claro, No, fue un claro. desliz que tuvo, como podríamos tener cualquiera de nosotros, porque no somos perfectos, todos podemos fallar. Así que, Claro, por este lado, quería justificar un poco a Lot, aunque, como dicen ustedes, él también tuvo su responsabilidad. claro. Pero Sí. bueno, Es para contextualizar sí, también, es para contextualizar también lo de hoy, ¿no es cierto? O sea, llevarlo a hoy, porque podemos decir, me emborracharon. Yo puedo decir, ¿no? claro, Pero vos no sabés lo que produce el alcohol, vos no sabés. Mi papá era alcohólico, o sea que yo no tengo justificativo. Si yo claro, me caigo en eso, Omar, vos no sabías que tu papá murió del alcoholismo y hiciste lo mismo, ¿no? O sea, yo claro, como cristiano ahora yo sé que no, le tengo que decir no al alcohol, porque en un momento te atrapa y hace macana. Podés chocar, podés matar a alguien, podés hacer esto y así. Bueno, también hay Sí, muchas personas que a veces como que pueden estar en ese lugar como estuvo Lot, de desesperación, de todo lo que, ¿no? Lo que como estaba Lot, que ¿qué hacen? Buscan el alcohol. Pero eso, bueno, igualmente no da, el hecho que ella le haya caído eso, no la habilitaba a ella a hacer eso. Pero siempre hay responsabilidad, ¿cierto? De ambos lados. Como decíamos siempre, Jesús dice, ay por quien viene los tropezones. O sea, sabemos que vamos a tropezar, pero hay que el que hace tropezar a otros, sí. ¿cierto? Pero el que tropieza igual tampoco es que no tiene ninguna responsabilidad, pero dice, ay del que le hace tropezar. Entonces, bueno, siempre hay de las dos partes, ¿cierto? Bien. Seguimos entonces el 37. Y dio luz la mayor un hijo, llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Bueno, ahí nos vamos a quedar con los moabitas. ¿Quiénes eran los moabitas, Tomás? Bueno, vamos a ver un poquito. Vamos a buscar algunos versículos. Número 25.1, ¿podés buscar, Tomás? Deuteronomio 2.9 y yo voy a buscar Primera de Reyes 11.1. Número, 11.1. número 25:1. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ah, ahí está. Ahí ya lo empieza a nombrarlo, ¿eh? Con las hijas de Moab.
Y Deuteronomio 2:9. 2:9. Entonces el Señor me dijo a Moisés, ¿no? No molestes a Moab ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. Le había dado, ¿cierto? Vos me comentaste el otro día eso. Claro, que cuando estaban los judíos peregrinando por el desierto y que iban a entrar a la tierra prometida, Dios les dio la orden de que no toquen a Moab. Claro. Dice, no molestes a Moab, Ujú. no los provoques a guerra, no te daré nada de su tierra. Porque Claro. ya le he dado esa tierra, Ar, a los hijos de Lot, Claro. por posesión. Ujú. Le dio un poco de tierra porque, bueno, eran hijos de descendencia, ¿cierto? De Lot. De Lot. ¿Mm? Bien, y Primera de Reyes 11:1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, que esta era el mismo, ¿no? De los No. amonitas, ¿eh? El otro hermano. El otro, ¿eh? Claro. A las de Don, a las de Sidón y a las de Etea. Bueno, Salomón con unas cuantas. Bueno, ahí dice que amó a muchas mujeres y ahí nombra a las de Moab. ¿Mm? Y después podés buscar Esdras 9:1, Tomás, y vos podés buscar Nehemías 13:23, si no escribí mal. Creo que sí. Yo voy a ir buscando otro. 23. Esdras 9, versículo 1. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme sus abominaciones. Estaban esos pueblos todavía por ahí, con sus abominaciones, con sus ídolos, con todas sus prácticas. Uh-huh. Dice, no se han separado, dice. Y los nombra, ¿cierto? A los moabitas. Y Nehemías 23. 13:23. Esto son palabras de Nehemías. Vi también en aquellos días judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Claro. Recordemos que Dios les había dicho que ellos no se casen con mujeres extranjeras, por ese tema de que esas mujeres adoraban a otros dioses y su corazón se podía ir en pos de esos dioses por estar con esas mujeres, que es lo que le pasó a Salomón, que por estar, como vimos, con tantas mujeres de tantos lugares que no eran, ¿cierto?, del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con Salomón, Tomás? A ver, comentarle. Empezó a adorar otros dioses, a construir altares y a provocar a ira al Señor, porque se puso a fornicar espiritualmente, dejando al Dios verdadero por esos ídolos. Exactamente. Entonces, por eso, si vamos a dar una aplicación hoy en día, si uno va a formar un matrimonio, tiene que ser con alguien que también crea en el Señor y sea obediente al Señor. Porque si uno se va a ir a unir a una persona que no tiene a Cristo, que no cree en el Señor, que no le sigue, y bueno, es muy posible que terminemos, ¿cierto?, alejados del camino del Señor. No es que sí o sí va a pasar, pero puede pasar. Y si no nos alejamos, nos va a traer, ¿cierto?, muchos problemas, muchos problemas, porque son dos cosas que no tienen que ver la luz, la tiniebla, y van a estar, hay un choque. Entonces, realmente Dios quiere que no nos unamos con yugo, dice, desiguales. En todo sentido, cuando habla de ese pasaje, no es solamente, ¿cierto?, en el matrimonio. Ese pasaje habla en todo sentido que no podemos estar hay una unión con personas que no tienen el mismo sentir que nosotros en Cristo, ¿cierto? Bueno,
Y vamos a ver algo de los amonitas, ¿eh? Que Un dice la momento menor. Sí, que sí. para una precisión sobre Sí. la moabita, Ah, sí, sí, sí. que Ruth era moabita, Ruth. Ah, Y Ruth claro, sí fue aceptada en el pueblo de Israel, porque ella claro, renunció a su tierra y a sus dioses, y, claro. y aceptó al Dios de Israel, por eso ella sí fue aceptada. Ujú, No era que la ley era como, es moabita, no se puede coger ya. No, si la ujú. mujer se arrepentía de sus dioses y venía a Israel, sí era aceptada, como le pasó a Ruth. Solo esa precisión. Claro, sí, no me recordaba, así que ella sí, es verdad, de Ruth, que estuvimos estudiando a Ruth. Y Ruth fue una ascendente de Jesús, Sí, de ujú, la genealogía de Jesús. exactamente. De Ruth está en la genealogía. Sí. Bien. Bueno, y el 38, para ir terminando, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben, Ben Amí. A ver, ¿está bien así? Ben Amí. Sí, Bueno, ven, bueno, yo no soy buena para los nombres. El cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Mm? De los amonitas. Bueno, vamos a ver nomás algunos, porque ya los estuvimos nombrando, así que no vamos a ver tanto. Deuteronomio 2:19. ¿Mm? Y a ver si puede buscar el Deuteronomio 23:3. Tomás, o vos, como quieran. no, ¿tener más o no? Y jueces 10:7. Y ya con eso terminamos. O yo busco jueces. Bueno, Busco jueces. yo busco Deuteronomio 2:19. Dice, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Bueno, es parecido al otro que habíamos visto, ¿cierto? Y 23:3, Sí, Deuteronomio. dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, Ah, estaba ahí prohibida la está. entrada de ellos, ser parte del Estaba, pueblo. estaba prohibido. Ujú. A pesar de que Dios le dio una tierra, todo porque eran hijos de Loto, pero como ellos seguían, no se convertían al Dios verdadero, bueno, Dios no los aceptaba, ¿cierto? Y jueces 17. Jueces 17. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Ajá, ahí dice que los entregó, Ujú. porque como sabíamos, ellos a veces empezaban, era como disciplina de parte de Dios, entonces Dios los castigaba, ¿no? Y los usó a los de Amón. Sí, yo pues veo que también como cuando se empiezan mal las cosas, no terminan bien las cosas. Generalmente pasa así. Ujú. Ellas empezaron mal su familia, porque dice, queremos tener una familia. Ujú. Bueno, pero ¿qué familia? Con hijos, porque esposo no tenía. No tenían esposo. Y por eso buscaron al padre. O sea, la familia iba a ser ella y los hijos. No estaba la cabeza varonil, o sea, el papá verdadero, ¿no? El padre biológico de ella. O sea, cuando empiezan mal las cosas no terminan bien. Entonces ellos, desgraciadamente, después tuvieron esta inclinación a los dioses paganos y bueno, y después también, bueno, después Israel, si no me equivoco, David, después casi lo exterminó, o sea, los moabitas, los Sí, Amón, creo que sí, ¿no? Un poco ya, lo... ya después sí, porque ya eran enemigos de Israel, entonces, pero bueno, eso lo quería decir, que cuando empiezan mal las cosas, por lo general no terminan bien. Claro, Ujú. exacto, exacto. Siempre vemos eso. En Génesis se ve mucho, ¿no? Por ejemplo, todos los que vienen de la descendencia de Caín, y vemos, Ujú. ¿no? Como algo ahí que persiste, ¿no? Sin embargo, en Set dice que ahí empezó, ¿cierto? La descendencia de Dios, digamos, ¿no? De que venía, eh, que buscaban a Dios, ¿cierto? De ahí Sí. viene el pueblo de Israel. Salvo, por ejemplo, yo, como para agregar, ¿no? Porque como decía, Raab, ¿se acuerdan? ¿Qué era? Claro, Raab era una ramera. claro. Ujú.
era una ramera de Jericó, de un pueblo que iba a conquistar Israel. Pero esa mujer salvó a los espías que eran judíos cuando fueron a inspeccionar la tierra, los salvó, los cuidó. Y bueno, ¿qué hizo Dios? Dios le prometió que ella le iba a cuidar, como lo sacó a Lot, la sacó a ella de la destrucción de Jericó. Claro. Y después la tuvieron la recibieron en su, no era judía, pero la recibieron, Sí, porque sí. ella, aunque no confió en Dios, confió en los espías y pidió estar con ellos. O sea que, si ella empezó mal, pero ella buscó a Dios. Por eso un llamado a los que pueden escuchar este video, que tal vez nosotros no venimos de buena estirpe, como dicen, pero ahora puedes reconciliarte con Dios, buscar a Dios y va a ver que tu futuro va a cambiar. Va Claro. a cambiar, no es que soy brujo, nada de eso. Va a cambiar Ya. porque Dios dice que, no, en serio, porque Dios dice que yo hago todas las cosas nuevas. Aquel que está en Cristo, Claro. nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, todas hechas nuevas. Así que confía en el Señor, que por más que esté tu antecedente no sean buenos, Dios lo cambia y hace una página nueva. Como le pasó a Ruth también. ¿Eh? No le pasó a- Bueno, no sé si quieres decir algo más, Tomás, y ya entonces finalizamos. Sí, nos hemos extendido bastante con este tema. Sí. Esta frase que dice, a lo último dice, hasta hoy, el cual es padre de los amonitas hasta hoy, nos da revelación de que Moisés fue el que escribió esto, porque en ese tiempo ese pueblo no estaba formado. Entonces, Moisés fue el que recopiló todo esto, por revelación de Dios también. Y ahí se ve que los amonitas y moabitas estaban en el tiempo de Moisés ya como pueblos establecidos. Entonces es una historia que se escribió en el tiempo de Moisés. Solo decir eso para que se sepa que Génesis fue escrito por Moisés. Por Moisés, exactamente. Bueno, que el Señor les bendiga, espero que haya sido de edificación este estudio y los animamos a contactarse con nosotros para unirse. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga.